Bienvenido a un nuevo video dedicado a 3ds. Mi nombre es Miguel de Chapulín Paramétrico y al día de hoy vamos a explorar las herramientas que tenemos para crear diferentes tipos de curva, y para ello nos vamos a colocar en el panel, en la primera opción dentro del panel de creación. En estos iconos que tenemos en la parte inferior vamos a escoger la opción de formas o shapes. Vamos a poder desplegar este menú donde tenemos diferentes tipos de curvas, tanto splines como curvas NURBS, componentes de curvas, curvas extendidas y otros elementos que podemos utilizar para construir objetos dentro de 3ds. Voy a utilizar la primera opción, que es la opción de construir líneas. Voy a dar un clic en el espacio y voy a poder construir líneas conforme yo voy dando diferentes clics. Si llevo este trazo hasta el inicio y doy un clic, 3ds me pregunta si quiero cerrar esta curva. Le voy a decir que sí, y como puedo ver, ahora mi curva está cerrada dentro del espacio. La podría dejar abierta si fuera el caso, dando un clic derecho para terminar el trazo. Si yo deseo trazar líneas que sean totalmente verticales o horizontales dentro del espacio de trabajo, lo que puedo hacer es apretar la tecla de Shift para restringir el movimiento y que solamente pueda trazar líneas horizontales o verticales. Puedo crear también diferentes tipos de formas, por ejemplo la herramienta de rectángulo. Si doy un clic en el espacio hacia la esquina contraria, un clic sostenido y lo suelto, puedo crear un rectángulo en diferentes proporciones. Puedo crear un círculo, si doy un clic, abro para definir el radio y suelto. Elipses, voy a dar un clic sostenido para definir la esquina contraria de mi elipse como si construyera un rectángulo. Tengo la opción para crear arcos, voy a dar un clic y un segundo clic para definir el otro extremo y un tercer clic para definir qué tan abierto quiero que sea este arco. Puedo crear una dona, que sería dos círculos, uno interior y uno exterior. Puedo crear polígonos de n lados. Ahorita el que está configurado es a partir de 6 lados, como dice en el panel de creación. Voy a dar un clic. Si yo abro, es un polígono, un hexágono de 6 lados. Una estrella, que es una forma un poquito más compleja, donde puedo definir los brazos de la estrella para que sean más abiertos o más cerrados conforme muevo el mouse. Un texto, voy a dar un clic, automáticamente se coloca ese texto. Una hélice, cuando yo trazo una hélice, puedo definir el radio, la altura y un segundo radio en la parte superior, dependiendo de qué tan abierta o qué tan cerrada quiero que sea esa hélice. Puedo trazar, por ejemplo, un huevo, que es dos figuras curvas, una dentro de la otra, una sección y el trazo a mano alzada. Si yo tomo una de las primeras líneas que tracé y me voy al panel de modificar, puedo revisar, por ejemplo, que tengo diferentes propiedades que yo puedo afectar dependiendo de qué es lo que quiero hacer con este objeto. Lo primero que podría hacer es que, siendo una línea, no me sirve como elemento tridimensional, pero dentro de las opciones de rendering yo puedo hacer que este objeto sea visible en el render y que también sea visible en el viewport como un elemento sólido. Cuando habilito la opción de visualizar en el viewport, puedo ver que ya aparece con una forma como si hubiera sido extruido a partir de un perfil circular. Si aprieto la tecla F4,
puedo visualizar las aristas que tiene este elemento. Sigue siendo una línea, sin embargo, mediante estas opciones que tengo en el panel de modificar, yo puedo simular que ha sido creado a partir de una extrusión basada en un círculo. Puedo, por ejemplo, especificar un radio mucho más alto o un radio mucho más bajo. Puedo incrementar el número de lados que tiene este elemento para que sea mucho más suavizado. Y si quisiera que tuviera algún ángulo en particular a la hora de generarlo. También podría cambiar que no fuera basado en un perfil curvo, sino también podría ser, por ejemplo, un perfil rectangular, en cuyo caso a partir del centro de este perfil rectangular es donde estaría ubicada mi línea, y podría cambiar la longitud y la anchura. También podría cambiar el ángulo. Y todo esto a partir de una curva. Lo puedo aplicar tanto para curvas cerradas como para curvas abiertas en el apartado que dice Rendering dentro del panel de Modificar. Si yo quisiera cambiar la disposición que tienen los puntos de cómo construí esta curva, tendría que añadir un elemento modificador a este objeto. Dentro de este panel de modificar, es el segundo panel que tengo disponible a la derecha, puedo desplegar la lista de modificadores disponibles. Es una gran lista a la cual yo puedo accesar para afectar este objeto. Y en este caso, si quiero cambiar la forma en la que está construida, puedo agregarle el modificador llamado Editar Spline. Y con el modificador Editar Spline, yo tengo diferentes opciones para poder controlar, por ejemplo, los puntos que fui definiendo para este objeto. La primera opción me permite habilitar los vértices del objeto. Yo puedo seleccionar este vértice y si tengo la opción de desplazar o mover, puedo llevar este punto hacia otra ubicación y empezar a deformar este objeto. Puedo hacerlo con varios vértices seleccionados o con uno a la vez. Podría seleccionar un segmento de la curva para trabajarlo independientemente de todo el objeto. Seleccionar varios segmentos. Con control puedo ir añadiendo más objetos a la selección, o con la última opción selecciona todo el objeto. Podría quitarle vértices si aprieto la tecla suprimir, y la forma automáticamente se va adaptando para cerrar con respecto a los demás vértices. Siempre que accese a estas opciones de selección dentro de Editar Spline, es recomendable que yo deshabilite la opción dándole un clic, y ahora sí puedo darle un clic afuera y dejar de seleccionar mi objeto. Para el caso del rectángulo y otras formas similares, yo podría habilitar también las opciones para que este objeto tome propiedades sólidas, y también podría modificar de nuevo su longitud, su anchura, y si quisiera que tuviera las esquinas redondeadas. En el caso de los círculos, aparte de las opciones que ya conocemos de habilitar y definirle propiedades sólidas, también podría afectar su radio.
Para todo este tipo de curvas yo le puedo añadir el modificador de editar spline si es que quiero volver a controlar los puntos a partir del cual fue creado este objeto. En el caso de los polígonos puedo adaptarlo para cambiar el número de lados, que tenga desde 3 lados, 4, 5, 6, 7, hasta un número mayor, como por ejemplo 12. Puede ser inscrito, puede ser circunscrito, dependiendo de cómo lo quiera construir. En este caso lo voy a dejar de 5 lados. Y puedo afectar también su radio como en otros objetos. Puedo redondearle las esquinas si es que fuera el caso, y eso va a afectar si yo habilito las opciones para visualizarlo como un objeto sólido. En el caso de que yo quiera extruir un objeto sin utilizar las opciones que tengo en el panel de modificar para simular que sea un objeto sólido, le puedo añadir, por ejemplo, el modificador de extruir. Si le añado el modificador de extrusión, automáticamente esto se convierte en una superficie con un espesor 0, pero en el panel de modificar puedo controlar la cantidad, lo que sería la altura que va a tener la extrusión, y hacer que este objeto se levante. Lo puedo aplicar tanto para objetos abiertos como para objetos cerrados. En el caso de la herramienta de sección, me permite, por ejemplo, extraer curvas de los objetos que ya fueron extruidos, y podría yo configurar que afecte a todos los elementos en determinado plano. Puedo cambiarle el color a esas curvas. Pues hasta aquí sería el video del día de hoy. Yo te invito a suscribirte, a darle like, a compartirlo y a seguirme en las diferentes redes sociales que tiene Chapulín Paramétrico. Mi nombre es Miguel y yo te recuerdo, sé paramétrico.